Hola, mis girlies de las profundidades del internet, ¿cómo están? Yo del orto por algo he vuelto a este espacio, pero posta lo extrañé mucho y tuve muchas ganas de volver. Creo que hace, no sé, 2 años que no hago podcast. Ya ni sé cómo se usa la terminología, nena. ¿Podés ponerte las pilas un poco? Tampoco es que pasó tanto tiempo, pero igual sí, pasó mucho tiempo. Y mucha gente posta me dice de volver. Ahí ella, las voces de su cabeza es el video de Sofi Maure que dice, mucha gente me pregunta por mi calefón, nadie te pregunta. Ay Dios, Sofi Maure, qué tema oscuro, chica, buah. Ya empezaba re fuerte ella. No, mentira, qué fuerte. Buah, nada, eso, quiero volver un poco. Este podcast va un poco por ahí, de volver, no de lo espiritual ni en pedo, porque ustedes ya me conocen. Igual en este podcast se ha hablado de todo, de tarot, de energía, de lo que sea. Yo hablo total, es gratis por ahora. No sé el año que viene, pero por ahora es gratis, que cada uno tenga una opinión. Pero un poco eso de a dónde ir cuando uno se siente que no sabe a dónde ir. Y siento que este espacio siempre me dio un lugar a donde ir y me dio motivación. Y bueno, cuando lo dejé encontrar, lo dejé. O cuando sentí que no tenía nada más para decir, lo dejé. Me parece posta muy flashero que yo arranqué con 21 a grabar capítulos y ahora tengo 25. Ay Dios, chicas. Voy a hablar un día de la crisis de los 25 porque es real. Bueno, crisis de todo. Tengo un capítulo hablando de la crisis de los 20, pero la de los 25 a mí me pegó. Yo nunca como que sufrí crecer, pero la de los 25 no, chicas. Estoy, fatal, mal. Pero bueno, siento que hay un montón de cosas. Yo los capítulos a veces me agarra nostalgia y los vuelvo a escuchar, no como antes que no los escuchaba nunca. Y me está... Nada, me está pasando eso, como que no me reconozco, o en cierta parte me da ternura, o en cierta parte empatizo, o en cierta parte ya no pienso lo mismo, y fue como que crecí con esto, y en una parte era para expresarme, porque era un momento de mi vida donde yo quería expresarme un montón, y no podía porque laburaba de docente y no podía mostrar la cara ni podía tener redes sociales públicas y decía, yo tengo ganas de que alguien, aunque sea una persona, me escuche y me diga, tenés razón o no tenés razón, porque en un montón de cosas seguramente no tuve razón. De hecho, este podcast empezó para quemar a una que era mi mejor amiga, que todo el mundo me decía diciendo que es el mejor capítulo y yo no puedo pelear con eso. El capítulo 4 fue más de euforia y ya está. Algún día, no quiero hablar mucho más de eso porque no hay mucho más que contar. Sí, les puedo tirar la primicia que me la crucé y charlamos brevemente y está todo bien, así que no habrá más Fairy Slander, o sí, como... ahora si el público me lo pide, no mentira, pero que posta está todo bien y que hay paz. Hubo una firma del Tratado de Versalles y la sigo en Instagram y está todo bien. O bueno, como posta, como ustedes quieran. Pero nada, quería resumirles un poco de mi vida y un poco hablarles de que estoy del orto. Porque estoy del orto y porque terapia está re caro y porque el mundo está re loco y está siendo todo muy hostil. Y quiero que me pase, quizás en unas semanas o en unos meses, escuchar y decir, ya no pienso lo mismo, o pienso lo mismo, o qué acertada, o qué desacertada, o darme ternura, o darme un abrazo desde el fondo de mi cabeza, o que ustedes me acompañen y poder realmente ser como más consistente con este espacio que creo que por mucho tiempo me hizo muy bien y estoy muy del orto, entonces creo que necesito eso, retomar los espacios que me hacen bien. Por una parte me mudé a TikTok, o sea, revendida, nena. ¿Quién sos, por favor? Así que estuve un poco por ahí, no es que tampoco desaparecí de la faz de la tierra, estuve en TikTok. Bueno, un poco de lo que pasó el año pasado fue, creo que uno de los años más felices de mi vida y quizás también uno de los años más tristes. Me cambié de trabajo, empecé a trabajar como producción en una gira mundial, mundial posta. Fuimos a Grecia, fuimos a Chipre, fuimos a España, fuimos a Perú, fuimos a un montón de lugares que no les puedo ni empezar a explicar. Tuve la suerte además de recorrer el mundo gracias a eso. Me fui a Bruselas, me fui a Francia. Es como una locura todo, todo lo que me pasó y aprendí un montón.
Fue una gira musical, que es algo que yo como que siempre veo desde que soy chiquita, porque siempre fui muy fanática de todo, fui fanática de Taylor, fui fanática de Harry, soy más bien, y es algo que me definió mucho, como, che, ¿qué pasa atrás de escena? ¿Qué hacen? ¿Y cuándo llegan? Como que tenía todas esas dudas en mi cabeza y ahora lo pude entender y lo pude trabajar y pude bajar esos conceptos más a tierra y tengo quizás otro pensamiento del fanatismo que también lo puedo discutir porque tengo mucho para decir. Em, y nada, me voló completamente la cabeza esa experiencia, no solo el trabajar, sino el viajar. No es algo que yo no hacía nunca, tampoco me voy a hacer la Carmelita descalza, yo conocía un poco el mundo, pero estar rodeada de gente, porque yo no viajé sola, claramente viajé con todo un equipo, y todo un equipo que ya había recorrido el mundo, y yo ya viví 5 años acá, y yo acá, y yo acá, fue como que me generó la sensación de, che, no sé, hay como un montón del mundo que yo no conozco y me quedaba como posta hipnotizada y veía cosas y me quedaba flasheada y no contestaba el teléfono, estaba como completamente desconectada, lo cual para mí fue una experiencia hermosa que me pase eso y sigo con ese, yo le digo como hambre de comerme el mundo, que quizás es demasiado cliché, pero sí es como que posta me di cuenta que no conozco nada de lo que pensaba que conocía y que hay un montón de cosas sucediendo que no tiene por qué ser Europa, digo, no es que estoy pensando en la Torre Eiffel, sino que el mundo en sí, como que uno está muy ensimismado en sus cosas. Yo sé que viajar, y más en este contexto eh, socioeconómico, es un lujo, pero realmente es como que me quedó ese hambre de decir, che, hay un montón de cosas que no conozco y necesito conocer. No solo viajé por Europa, por otros países, viajé por Argentina y me pasó exactamente lo mismo, como me estoy perdiendo de todo porque estoy muy enfocada en mi vida, lo cual si no te queda otra, sí, obvio, no pasa nada, no es que no pasa nada, no te lo permitís ni pensar, que es lo que me pasaba un poco, em, y nada. Como que me surgió ese hambre de comerme el mundo, de irme a la miércoles, pero por también entender que no te puedes ir a la miércoles muchas veces. Lo que me produjo esto también cuando hablo de tristeza es que perdí completamente la rutina. Yo soy una chica que necesita rutina y que toda la vida tuvo rutina desde el jardín. Yo iba al jardín y después hacía otra actividad y después fui al primario, iba al primario doble turno y después hacía patín o hacía danza y después estudiaba y después fui a la secundaria y hacía la secundaria y a veces hacía doble turno y cuando no quise hacer más doble turno me anoté en una escuela de arte 4 veces por semana y cuando no quise hacer más la escuela de arte me anoté en una escuela de inglés. Entonces fue como siempre todo y después arranqué la facultad que me dio vuelta la vida, en un momento hice 2 carreras, entonces iba a la facultad a la mañana, después iba a la noche, después empecé a trabajar, entonces trabajaba, iba a la facultad. Nunca estaba en mi casa y a mí me encanta la rutina, incluso en pandemia tenía una rutina y este trabajo es pérdida de rutina completa porque no te puedes comprometer con nada, pues estás todo el tiempo viajando y a veces te queda un bache quizás de 3 semanas, de un mes, de 2 meses donde no viajas, entonces estás acá, pero igual no tenés una rutina fija porque la rutina la tenés los días del show. Sí, hago un par de cosas, mando un par de mails, pero hay días que estoy 3 horas con la computadora, hay días que estoy 2 y hay días que no tengo que hacer nada porque como se maneja más en la gira esas cosas, o más los días cercanos a la gira. Entonces, perder la rutina y tratar de encontrar qué me gustaba, porque siempre fue como muy impuesto, como, bueno, tenés que estudiar, tenés que ir al colegio, tenés que ir a no sé qué. Fue realmente difícil y fue realmente devastador. Suena una bocina porque cuando yo me pongo a grabar, toda la capital federal se prende fuego, arde la ciudad, dirían, ay, no sé quién. Ay, soy Lola La Torre, neuquenino. Em, y es re white people problem lo que estoy diciendo, pero realmente fue un sacudón mal. Y más porque no sé, no tengo hijos, no. Y después me pasó que me mudé sola, porque en algún momento, bueno, era como cumplir un poco con mi familia y vivía con mi madre, con mi padre, entonces como algo igual tenés que hacer, puedes ir a hacer las compras, pues lo que sea. Pero cuando te mudas solo es como, che, nadie te va a decir levántate de la cama. Entonces fue completamente una experiencia nueva y junto con eso me tiró por encima lo que yo considero fracaso académico. Yo me tendría que haber recibido hace 40 años en realidad, pero yo se supone que me recibía a mitad del año pasado.
pero recursé una materia. Por faltas, recursé una materia anual. Entonces estuve todo el año pasado haciendo una sola materia que me quedó en estado de final, pues ni siquiera la pude promocionar, pues estaba todo el tiempo faltando y viajando. La recursé en 2024, en 2025 la volví a cursar. Era la única materia que me quedaba. Entonces fue como sentirme una fracasada y ver a todos mis amigos como avanzando y recibiéndose. Entonces, nada, como me quedó a fin de año pasado en condición de final, di el final y lo, y lo desaprobé. Así que este año por tercera vez la estoy cursando, esta vez en calidad de oyente. Pero eso también es como que me pasó por encima, no solo el año pasado sentir que la estaba recursando, y que era como, che, es la única materia anual que estoy haciendo, tengo todo aprobado, todo notas más o menos buenas, como no puedo creer que me esté pasando esto con una materia, no puedo creer que no la estoy sacando adelante, si no tengo tanto para hacer. Y eso, no poder ni encontrar el tiempo para estudiar porque me desmotivé completamente, porque si yo le hubiera dedicado más tiempo, pero al mismo tiempo, un shot cada vez que dije tiempo, no tenía tanto tiempo, porque muchas veces estaba de viaje, muchas veces me acuerdo un parcial yo estaba en Grecia, o sea, cualquiera. eh, y después, quizás la rutina que yo tenía un poquitito armada, me mudé sola y como yo estaba tan del orto con la vida, se destruyó completamente y me empezó a costar levantarme de la cama, porque total no, sentía que no tenía nada que hacer, que no valía la pena y me empezó a tragar la cama. Es así la palabra, yo igual estoy en tratamiento, así que no se preocupen, no es que estoy acá diciendo porfa ayúdenme, igual tampoco lo haría, o sí, porfa ayúdenme, pero me empezó a tragar la cama y empecé a dejar, empecé como a no entender qué me gustaba hacer antes, no me empecé a olvidar y con eso me enamoré, no sé si por primera vez diría, pero por primera vez de verdad o algo más real. Bueno, de hecho tengo un capítulo con mi ex que todas se sorprendieron porque fue con un varón. Estuve de novia casi 2 años, que es un montón de tiempo, con todo lo que eso conlleva de presentar a alguien a mi familia y encontrar una familia en otro lado, que es la familia de él. Eh, y hacer que todo eso funcione mientras yo estaba muy mal, mientras yo estaba en la otra punta del mundo, mientras yo no entendía ni cómo hablar con un hombre, ni cómo confiar en un hombre, porque yo estaba completamente basada en lo que yo creía saber de los hombres. Yo nunca había ni siquiera hablado, ni siquiera salido, ni siquiera casi besado a un hombre. Y al principio fue como demasiado difícil porque era como todos los hombres son de tal manera y de tal otra. Que bueno, con el paso del tiempo quizás en algunas cosas no me confundí, en otras recontra, o quizás justo me encontré con un hombre de otras características. En algunas cosas sí me cerró la boca y en algunas cosas, y sí, digo, son hombres. Eh, Atravesar eso a la distancia y atravesar eso estando triste y además de todo, atravesarlo con una persona que tenía una forma totalmente distinta de ver la vida fue muy difícil. Y no solamente distinta forma de ver la vida, sino distinta vida. Que a mí al principio eso me parecía genial, me parecía súper copado. Obviamente, de ahora en más, cada vez que salga con alguien, es muy poco probable que tenga mi forma de vida. Que su trabajo sea viajar con una gira mundial, a menos que me enganche con alguien de la gira, pero la verdad que no creo, porque todos me doblan la edad. Em, pero bueno, sé que hay gente que lo puede bancar y hay gente que no. Hay gente que no se puede acostumbrar nunca a que no estés. Y yo, la verdad, como lo estoy viviendo, no, quizás no puedo empatizar lo suficiente porque yo soy la que no estoy. Eh, pero bueno, em, quizás esto es oversharing total. em, Esperaba como quizás alguien que me admire más, como wow, como que no lo vea como algo negativo, sino como wow, mi novia viaja por el mundo, wow, mi novia está haciendo esto, que está buenísimo y que no sea un peso, pero entiendo que por default lo puede ser, porque en realidad sí, y estaba súper desconectada y estaba súper triste. Y bueno, cuando tenés vidas diferentes con alguien y distintas formas de ver la vida, cuando no podés
vos querés A y la otra persona quiere B, lo podés amar con toda la vida, pero no hay manera de que funcione y duele, pero una barbaridad porque nunca me había pasado tampoco en la vida eso, entonces transitar todo eso y hacerme la idea de todo eso, porque en realidad no corté el año pasado, corté hace muy poquito, entonces fue como todo un proceso también entender todo eso mientras entendía qué me estaba pasando, por qué no me levantaba de la cama, por qué me quería ir a vivir a, no sé, Madrid, por qué necesitaba de una rutina. Entonces era como demasiado. Y son todo white people problem, ¿eh? Y entender un poco la heteronormidad, por qué a todos les fascinaba mi novio y nunca me había pasado cuando presentaba a una mujer. Y descubrirme a mí misma desde ese lado, de estar cómoda con un hombre y de todo lo que me pudo dar un hombre que quizás no me pudo dar una mujer y al revés, como che, todo lo que me daba una mujer que quizás un hombre no lo puede entender o no me lo puede dar y aprender a no comparar y a que bla. Y también pasé como de amar un montón y de ser súper independiente al principio, era como living my life y el otro es un compañero que yo igual sigo sosteniendo que una relación debería ser así y el otro es un plus de tu vida. Y en algún momento se me dio vuelta, que es lo que no entiendo, y empecé a ser la persona más dependiente del mundo. No sé si de mi ex, pero sí, de como qué está pasando y se me estaba yendo todo de las manos y me empecé a quedar más en la cama todavía. Y en todo esto me fui perdiendo a mí misma. O sea, el resultado fue perderme a mí misma. Ni siquiera fue perder a mi ex o perder el trabajo o perder lo que sea que esté haciendo. Em, y volví a no tener rutina y empecé a tratar de hacer lo que me decían los otros. Si los otros me decían, che, ¿por qué no te metes al gimnasio? Es lo que más odio en la vida, el ejercicio. Yo sé que es lo mejor que... De hecho, estoy haciendo ejercicio porque sé que si estoy así de mal y así de triste, no solo ahora porque estoy atravesando un duelo y por todo lo que me pasa, sino porque, nada, es algo que tengo que hacer y voy 1 hora al gimnasio y lo trato de hacer y ahora quizás me cuesta un poco levantarme de la cama, pero trato de hacerlo porque me hace bien. Pero era como, bueno, listo, es como algo rutinario que puedo llegar a meter, es 1 hora al día, hago un poco de cardio, hago un poco de abdominales, qué sé, todo lo otro, bla, bla, bla. Me decían, ¿por qué no estudias más? Ya que estás al pedo, porque es la palabra que medio que usaban, no solo, no mi ex, sino mis amigos, mi familia, lo que sea. Y bueno, empecé a tratar de estudiar más y la verdad que en un momento empecé a rechazar el estudio, me cuesta mucho sentarme a estudiar y es algo que amo. Realmente yo amo estudiar, amo mi carrera y empecé como a resentirla un montón porque sentía que era algo que tenía que hacer pero que no tenía ganas. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te vas a tomar un café? ¿Y por qué no te vas a la plaza a leer? Y sentía como que nada, esto es re white people problem, porque yo soy muy consciente y eso es lo que peor me pone y me ponía, que la vida no tendría que ser tan dura, no tendría que ser tan difícil cuando es todo bastante ameno en mi vida. O sea, tengo una casa propia, em, tengo amigos, tengo familia, tengo un trabajo bastante estable, estoy terminando una carrera, pues la verdad es que me falta solo un final. Hasta hace poco tenía una pareja, como que digo, estaban todos los casilleros completos. Entonces, como no entiendo por qué es tan hostil la vida. Bueno, claramente hay un desbalance químico en mi cerebro, que lo pude charlar con profesionales, y claramente hay un montón de trauma que no tengo resuelto. Y me parece que la conclusión a la que llegué es que siempre lo pude tapar haciendo 400 actividades y cuando justo se me dio el espacio estos 2 años de frenar y de tener el tiempo libre fue cuando las voces, uno jode con las voces de mi cabeza, las voces de mi cabeza y las voces de tu cabeza están siempre. Pero una cosa es estar trabajando, estar estudiando, bla, que vos pones la cabeza en otro lado, pero cuando no tenés dónde poner la cabeza, realmente es terrible. O sea, realmente nada te detiene a no levantarte de la cama. Un poco solo me levantaba de la cama a ver a mis amigos, a ver a mi pareja y fin, como que nada me motivaba a levantarme de la cama. Em, y es realmente muy terrible porque yo en algún momento me sentía completa, como che estoy viajando, che vivo sola, che estoy re contenta, pero no me daba cuenta de realmente lo triste que estaba, no lo veía, o sea, fingía demencia, hasta que mi ex pareja me tuvo que decir, che, estás re triste, y mi respuesta fue, no.
te estás reconfundiendo, estoy en mi mejor momento de mi carrera, estoy... Y me di cuenta que sí, que hace un montón que no tenía una conversación fluida con mis amigos, que hace un montón, son pelotudeces, que no escuchaba la música que quería, que vivía sola y nunca había puesto, no sé, un disco de Taylor a todo volumen, que no podía concentrarme en mirar una serie, que no podía sentarme a estudiar, que si bien, nada, eso, me costaba levantarme de la cama, pero que en realidad estaba todo el tiempo ansiosa, que no podía dormir, que es parte del laburo, pero que estaba todo el tiempo el celular, que si me llaman, que si no me llaman. em, entonces era como un círculo que no terminaba, como que siempre sentía que tenía algo que hacer, pero al mismo tiempo no tenía tantas cosas que hacer y al mismo tiempo no hacía nada al respecto, o sea, ni siquiera hacía las cosas que tenía que hacer. Em, entonces nada, sentir que fracasaba en mi primer, le voy a decir primera relación, aunque no lo sea, pero sí, primera relación, que se me iba de las manos, así que más me empecé a moldar, o sea, cualquier cosa que me decía mi pareja, tipo, che, esto quizás no está tan bueno que hagas, yo lo cambiaba, que ahí fue, que no sé en qué momento me sucedió eso de perderme a mí misma, porque claro, era como estaba tan triste y perdí tanto el rumbo que yo decía, bueno, la gente debe tener razón, bueno, sí, necesito hacer esto y seguir esta rutina. Bueno, sí, si me dice que, no sé, qué sé yo, no quiero como meterme muy en el fondo, pero bueno, no sé, ponele. No es algo real, ¿eh? Posta no es algo real. Si me dice que tengo mal humor a la mañana, bueno, será real. Y me levantaba a la mañana de punta en blanco con una sonrisa. Bueno, si me dice que no lavo los platos, me levanto ya y lavo todos los platos de toda la casa. Como nada, como cambié al 100 y me amoldé al 100 de lo que me decían todos, sobre todo mi pareja, pero no con esto quiero decir que mi pareja me lo decía desde un lugar de mierda o desde un lugar de manipularme, sino que yo estaba tan perdida y me perdí tanto a mí misma que intenté darle lo que él quería porque yo sentía que era él, como bueno, si se va él, entonces ¿qué queda? Y es horrible, pero no sé si esa dependencia la generó él, la generé yo, probablemente la haya generado yo, pero fue como muy grande el contraste de cuando empecé a salir con él, que yo me sentía completamente completa, con una vida dentro de todo feliz, obviamente tenía mis problemas, y me sentía muy independiente, y era algo como que eran las bases de la relación, tipo, somos muy independientes, y no íbamos juntos a ningún lado, o sea, sí, pero era como nos vemos cuando realmente tenemos ganas, y no quiero invitarte a todos los cumpleaños de mis amigos, quiero tener mis espacios con los tuyos y en algún momento es como que esa línea a mí, nada, era como, quiero cumplir con vos y quiero estar bien y hablemos de todo y me pasa esto y me pasa lo otro y le empezaba a vomitar todo lo que me pasaba y claro, bueno, eso desgasta un montón la relación además. Entonces más intenté hacer que funcione y más me frustraba cuando no funcionaba. No solo también con mi pareja, sino con mi vida, como más me frustraba cuando no me gustaba ir al gimnasio, cuando no me gustaba estudiar, más me quedaba en la cama, y era todo un círculo vicioso. Eh, pero la realidad es que sí, es muy duro cuando construís todo con alguien, pero después te das cuenta que en verdad no construiste nada, que no había intención de construir, que no hay tal casa. Que en mi casa, no sé si es mi casa, o sea, es un lugar donde está mi cama y cuando pienso en volver a mi casa después de una noche que hace frío y ya tengo sueño, quiero volver a mi cama, lo cual es normal. Pero no, quiero volver a hundirme en mi cama y no quiero armar planes. Em, y es rarísimo cuando decís, che, estuve 2 años con esta persona. em, Nada, como teníamos un montón de proyectos y darte cuenta que en realidad no tenías ningún proyecto de nada. O sea, simplemente eran dos personas que se amaban y que obviamente no se iba a poder ir a ningún lado si no había ningún proyecto. Es como nada. Sin embargo, me destruye obviamente irme de ahí, nada, de a poco no sé quién soy, no sé si las cosas que hago son porque quería yo hacerlas, porque él quería que las haga, porque mi familia quería, porque la gente quizás esperaba que yo veía a todos mis amigos trabajando, yendo a la oficina, lo que sé, y yo decía, che, deben pensar que soy un vago de mierda. Yo entiendo que hay un pensamiento de, che, la gente que viaja, de qué viven, y es real.
pero realmente es mi trabajo, entiendo que hay gente que le cuesta entenderlo. em, es como todo un intento desesperado de hacerme una rutina, de ser feliz. Es volver a cero cuando yo ya me sentía súper armada. Pero bueno, también lo pienso y digo, hace como un año que no me siento armada. No es que, ay, me sentía súper armada hace 2 meses. Es como, no sé hace cuánto que no me siento armada, ni amada. Entonces, nada, arranqué un vínculo, eso, súper independiente y feliz y sin inseguridades. Obvio, pasaron cosas en el medio, pero perdonar cosas también es parte. Yo entiendo que mi casa soy yo y espero escuchar esto en unas semanas o meses y estar en otro lugar mentalmente, pero realmente nunca vi la vida tan oscura. No por separarme, sino porque no sé a dónde ir, qué pasa ahora. O sea, no, sé que es momento de reestructuración, de reconstruirme. Sé que siempre yo soy la que les doy consejos a ustedes, pero y por eso es como que valoro tanto los otros podcasts que hacía, como más plantada y más sintiendo que me la sabía todo. Como esa frase que Taylor dice, How can a person know everything at 18 but nothing at 22? Como una persona puede saber todo a los 18 pero nada a los 22. Bueno, a mí se me pasó un poco el tren a los 25. Yo a los 22 todavía sentía que me las sabía todas. Em, Quizás es un poco, no quiero decir la crisis de los 25, porque nada, nena, ya está. Pero realmente no es tan complejo, pero es muy complejo. Tengo un montón de cosas de sanar que nunca me puse las pilas, eso es verdad. Y es como que no encuentro eso no es que me falto yo, no estoy yo. Y no sé cómo recuperarme. Entiendo que me van a decir, amate, cuídate. Sí, lo súper entiendo. Entiendo que no tiene que ver con mi expareja, ni con un hombre, ni con saltar a otra relación, ni nada. Yo todo eso lo súper entiendo. De hecho, yo entiendo un, un montón de cosas, pero no me hacen clic. Eso es lo que me duele mucho, como que está todo en mi mente y no me hace clic. De hecho, el otro día, por ejemplo, hablaba con mi tía, que es psicóloga, y yo estaba obviamente muy angustiada porque, nada, ahí sí, por mi ex. Y le decía, pero yo entiendo todo, tipo, yo entiendo por qué cortamos, yo entiendo que me tenía que separar un montón, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. Yo estoy súper consciente, súper de todo lo que salió mal, de que no daba para más, que yo no me podía quedar ahí, bla, 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 bla. ¿Por qué estoy tan angustiada? Tipo, ¿por qué? Y ella me dijo que, que medio philosophic, em, que yo ya hice una mudanza, que a ella le pasó cuando se separó, que hizo una mudanza física, se fue de una casa, pero que también seguía muy angustiada, y que le habían dicho, es que vos hiciste la mudanza física, pero tu alma o lo que sea no se mudó todavía. Y creo que me está pasando un poco eso, pero que me viene pasando hace un año y no solo lo amoroso, como que sí, yo hice una mudanza física, de trabajo, de, de casa, vivo sola, de familia, de amigos, porque conocí un montón de gente y estoy súper feliz y súper agradecida, pero mi alma quedó en algún lado y no la puedo encontrar, no la puedo traer. O quizás estoy creciendo y mi alma no es la misma y la tengo que encontrar, pero es todo cliché lo que estoy diciendo en realidad. Y eso me da bronca porque no sé ni por dónde empezar. Y quizás decís, levántate de la cama y bueno, y salí a la calle. ¿A qué? O sea, no puedo, no puedo. Pero ¿sabes lo que es no poder? ¿Sabes lo que es? Antes quizás me costaba y eventualmente lo hacía. Me di cuenta que eventualmente quizás era para demostrarle un poco a mi familia y a mi expareja como que, che, hoy hice esto, hice esto, hice esto, y era un poco por cumplir, pero una vez que terminó el mandato anterior, eh, empecé a estar todos los días con la persiana baja de mañana a noche. No puedo, o sea, realmente no puedo levantarme de la cama, no puedo cocinarme, no estoy comiendo, me cuesta bañarme, o sea, sé que es un asco, lo hago todos los días, pero me conlleva una fuerza ir al baño, estoy como de euforia. Eh, Nada, sé que va a pasar y estoy haciendo todo lo posible para que pase. Aunque parezca que no, porque me estoy tirando en la cama, pero bueno, por ejemplo, hoy abrí la persiana, que es una pelotudez. Y vos decís, che, como que me encantaría también hacer, quizás en otro capítulo, porque se me va larga, como como una reflexión quizás sociológica, vendría a ser, de
de que hay gente que debe sentir lo mismo que yo, en el sentido de que no me puedo levantar de la cama y bueno, tienen que alimentar una familia y se tienen que levantar igual y se levantan igual. Yo tengo el privilegio de no poder levantarme de la cama. Yo tengo el privilegio de no saber dónde es mi casa, pero de tener un techo, de estar con el aire acondicionado calentándome en el invierno, de poder llamar a mi mamá y que me venga a ver llorar, eh, y de tener un trabajo que en un mes me voy a Europa, o sea, nada. No sé por qué me pesa tanto la vida. O sea, no lo entiendo. Es como que estoy en un punto que no lo entiendo. Quizás es porque nunca lo entendí desde que tengo 13 años, que tengo como este sentimiento de la nena triste, la nena que nadie puede amar. Quizás por eso también un montón de vínculos dejé que me pasen por encima porque yo era la nena inamable, que era algo que le decía mucho a mi ex, como, che, no puedo creer que alguien me ame si yo soy la nena inamable, nadie me elegía, nadie me amaba, y nada, como que se ve que algo vio en mí. Y estoy súper agradecida, pero realmente en realidad estoy súper agradecida por todo, por el mundo que vi, por la gente que conocí, por mi casa, por mi familia, por mis amigos. El, el otro día vi un tweet, lo voy a buscar a vivo, como todo siempre improvisada, porque ya me conocen. Está en inglés igual, pero que realmente me contó. Ah, no está en inglés, está en español. Odio la narrativa de nadie va a venir a salvarte, porque actually they will, porque te van a venir a salvar. Nos vendieron tanto el cuento del individualismo y de no necesitar a nadie cuando el precepto humano más simple y real es que it takes a village y estén seguros que esa village va a venir a salvarnos. Y sí, o sea, realmente alguien va a venir a salvarnos. Em, y sí, en este caso no tenía que ser un hombre, no tenía que ser una pareja. Ya sé que tengo que ser yo misma la que me salve, pero bueno, me deja tan tranquila como esta semana la catarata de mensajes que recibí de cómo estás y qué haces y voy a tu casa y qué comes y de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo. Y paso por tu casa y almuerzo y muchos haciéndose los boludos, pero realmente lo súper aprecio. Y también quizás queda como que le pego un poco a mi ex, pero realmente yo quería como con todas mis fuerzas que sea él. O sea, realmente hice todo lo humanamente posibles, soy Apus, y siento que, no irónicamente, tuve un par de errores, fui la mejor novia que pude ser, realmente, como que eso me... Trato de que no me destruya el autoestima, como decir, che, fui muy buena novia, me banqué un montón de cosas que no se... Él también, ¿no? Pero que no se hubiera bancado nadie, perdoné y esperé y fui cariñosa y fui atenta y fui amable y quise. Y eso en realidad me lo tomo como algo positivo, porque entiendo que soy capaz de todo eso y que el amor no se detiene acá y que lo voy a poder replicar y que las cosas que no me gustaron no van a volver a pasar, espero. Em, pero bueno, es como... Y aún así no lo pude hacer funcionar o no funcionó o la otra persona no le terminó de cerrar. Lo tomo como un problema que no es mío, pero yo, posta, eh, inver- como que uno dice, che, invertí tanto de mí, de lo que si no lo tenía, lo inventé y no funcionó. O sea, como que se siente como otro fracaso más. Obviamente por eso las persianas están abajo, como un luto. Obviamente es un duelo. Yo voy a estar mejor, pero bueno, obviamente me vienen pasando otras cosas. Se junta todo. Tampoco es que hay un timing bueno o malo para separarse. Yo vengo mal hace un montón. No es que él eligió este momento para decir, che, te suelto la mano, me parece. Nos soltamos la mano ahora, ¿te parece? Pero nada, como que posta había como unas ganas de que sea él, de compartir mi vida con él. Yo como quería, con esa hambre que tenía de recorrer el mundo, era como con él. Y sin embargo nunca pude hacer un viaje. O sea, sí hicimos un viaje, pero digo, nunca en 2 años pudimos hacer un viaje. Esas ganas no sé, se me ocurría formar una familia, de lo que sea, y no, como que del otro lado no sé si no existían, pero no existían, entonces fue como también un poco devastador irme dando cuenta que quizás una vez está sola.
Y nada, en este proceso probablemente lo odie, lo ame, lo odie, lo ame. Hay un montón de cosas que ya están obviamente un poco cocinaditas porque no fue un día para el otro. Pero bueno, siento que nada, es como durísimo. Nunca me había pasado porque nunca tuve una relación donde realmente termine todo bien y que realmente no pasó nada, nada grave. Y decir, che, no puede ser que yo 2 años de mi vida, esta persona como, hola, buenos días, buenas noches y voy a tu casa y tu familia. Ay, eso me quiebra realmente. Tu familia es mi familia y ahora desapareces. Ya sé que existen otras maneras y que nada, nos podemos reencontrar, no como pareja, pero en otro momento, pero eso es una manera también de irme de casa. Yo ahí construí una casa, no solo en la familia de él, no llores, dale, sino en él. Entonces, bueno, es durísimo, pero me ha pasado tantas veces que me han roto el corazón y una se lo cose y sigue. Pero nada, es como, nada, hay que seguir y nunca me pasó realmente posta desearle lo mejor a alguien. Como em, no irme de un lado con rencor. Siempre yo me voy recontrapeleada hasta el orto, te odio, pero ojalá te pise un camión. Y acá es como, hasta me da pena no ser parte de todo lo lindo que se le viene en la vida. Ni siquiera como novia, sino como que me emociona. Porque, no, no llores. Ay, ella, la voz de su cabeza. Porque yo realmente sí, a él lo admiré un montón, lo admiro. Y constru... Quizás no juntos, pero construimos algo quizás más de su lado, una vida. Y lo ayudó un montón y él a mí, pero un poco en lo material, yo más a él. Y me da una pena perderme todo lo bueno que se le viene. Porque yo realmente sí lo amé y lo admiré. Y no sé, él a mí. Ay, bueno, basta. Nada, voy a hablar de otra cosa. Pero eso me demuestra que hubo un cambio y que quizás perdí mi independencia, pero gané un montón de cosas más. Sé cómo quiero que me amen, cómo quiero que no me amen. Sé que quiero a alguien que me admire, alguien que se muera por estar conmigo, pero no que se muera y que lo dé todo. Bueno, un poco sí, que lo dé todo. La verdad, chicas, escríbanme si alguna quiere morirse por mí, pero que yo sea la luz de sus ojos, pero que también tenga su independencia, o sea, que tenga ganas de llevarme a ver el mundo. También, las mismas ganas que yo, que tenga ganas de levantarse conmigo, que tenga ganas de hacerme un café. No sé, quizás suena como migajeada, pero posta, que tenga ganas de decir, che, me muevo a tu casa, te mudas a mi casa, construimos una familia. No un hijo, pero no sé, como, no sé, que tenga ganas de escribirme una carta, que en sus tiempos libres diga, che, nos vemos, o que me diga, che, tengo ganas de estar solo, pero te extraño un montón. Alguien que me extrañe, alguien que me reconozca, que me ame, no sé. Sé que no tiene que ser ahora, eh, porque tengo que resolver un montón de cosas yo, pero nada, aprendí y crecí un montón y eso lo agradezco un montón a él y a la vida y a mí. Pero bueno, nada, es como de vuelta una frustración de sentir que una lo tiene todo o lo más parecido a lo funcional y que no alcanza, no solo en una relación, sino en la vida. Y nada, re dar que este capítulo me da un poco de vergüenza, pero bueno, quiero como volver a este espacio. El otro día, una conocida como que me dijo, ay, vos tenías un podcast, ¿no? Y yo dije, che, sí, tengo un podcast. Y, y hoy como que me dieron ganas de grabar. Y yo no tengo ganas de nada. O sea, literalmente hoy tenía que leer un texto para la facultad y le dije a ChatGPT que me lo resuma. O sea, igual lo considero como un logro porque no tenía ni ganas de ir a la facultad, realmente. Y voy a ir. Voy a ir. Estoy, tipo, toda salida de mi casa es un logro para mí. Así que nada, realmente estoy muy contenta. No sé si voy a subir todas las semanas, pero estoy contenta porque los pequeños pasos son grandes pasos.
Y sí estoy tratándome y tratando de estar bien. Y voy a estar bien y voy a escuchar esto y voy a decir, qué papelonera, nena. Y sí, soy una papelonera, pero bueno, estoy contenta de volver y tengo ideas de capítulos y nada, tengo ganas de estar bien. O sea, realmente tengo ganas de estar bien. Pero bueno, nada, fueron días complicados, fueron meses y años complicados y también creo que eso me alejó un poco de estar acá porque yo sé que acá me recontra abro y es como un espacio donde les comparto todo, aunque haya estado del orto, cuando sí, cuando no, cuando estuve enamorada, cuando no estuve. em, y quizás encontré TikTok que es más superficial y uno no, por lo menos el contenido que hago ahí no se basa en nada en contar cómo me siento, si estoy bien, si estoy mal. Y yo no quería hablarlo. O sea, realmente hubo meses de mi vida donde no hablé con mis amigos, donde era todo superficial. Y ustedes son mis amigas, las amo. Y bueno, nada, gracias por escuchar. Perdón si no soy la persona más graciosa del planeta Tierra, pero volveré a hacerlo porque dentro de mí está y lo soy. Y les prometo que el próximo va a ser más divertido. Podrá ser, no sé, tengo muchas ideas. Posta tengo ideas. Y me copa volver a guionar y volver a estar y bla, como nada, no sé. Y si no, no nos vemos nunca más. No, mentira, no, tiraba esa. Estoy bien, posta estoy bien. Nada, las amo. Nos vemos cuando me escuchan, cuando me tengan que escuchar. Y yo las escucho cuando las tenga que escuchar. Pero bueno, nada, eso. Las quiero mucho.